Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... Te convertirás en un profesional bilingüe y podrás optar por una doble titulación. Reinvéntate con la nueva UID, Powered by Arizona State University. Produbanco, en pro de ti. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia, como algo más que una profesión. Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias, Ecuador, por estar en la sintonía de Hora 25. La turbulencia política del Ecuador, el enfrentamiento implacable en la disputa política es poco solidario y esa disputa le da la espalda a los problemas y necesidades del Ecuador en su conjunto. Hay sin duda un canibalismo permanente. No hemos sido capaces de crear un proyecto de país, diseñar un pacto por el Ecuador. Los acuerdos, las alianzas, las coincidencias por los grandes desafíos nacionales no están en el afán y pensamiento de los políticos y de las élites. Los dirigentes políticos no tienen ni la madurez ni el patriotismo necesario para construir un plan, un proyecto de Ecuador, yo diría para los próximos 20 o 30 años. Nuestros invitados en el estudio principal de Teleamazonas son Pablo Medina Pérez, él es profesor de Ciencia Política de la Universidad San Francisco de Quito. Agradezco a Rocío Bastidas, ella es veedora ciudadana, activista política. Nos acompaña Agustín Burbano de Lara, él es sociólogo y analista político. Y gracias a Stefan Kufner Andrade, él es periodista, experto en economía y política. Aquí vamos a empezar, voy a saludar esta noche a Daniela Valencia, que nos acompaña para presentar las notas y poner en escena los temas de esta noche. Daniela. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias. Para entender la inestabilidad política que ha tenido el país, debemos realizar un rápido recorrido por la historia. ¿Qué ha ocurrido con nuestros líderes desde el retorno a la democracia? Precisamente el 10 de agosto de 1979, luego de la dictadura militar más larga de la historia republicana del Ecuador, el país retomó el sistema democrático con la victoria electoral de Jaime Roldós Aguilera. Un gobierno que no estuvo lejos de la pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso, pues el distanciamiento del presidente Roldós y el presidente del Congreso, Assad Bucaram, derivó en que se vetaran constantemente leyes propuestas por el Ejecutivo. En los años 80 y parte de los 90, los problemas para los gobiernos fueron casi los mismos: la falta de acuerdos con la función legislativa y las disputas constantes. A partir de 1996 llegó un importante periodo de inestabilidad. Empezó con Abdallah Bucaram. La corrupción y la conflictividad hizo que su gobierno durara solo 6 meses. El Congreso lo destituyó por incapacidad mental. Rosalía Arteaga lo sucedió solo por 5 días. El Congreso se inventó la figura de presidente interino y nombró a Fabián Alarcón, quien precisamente era el titular del Legislativo. Esta decisión, en lugar de aliviar la crisis política, causó mayor caos institucional. Tras elecciones anticipadas y con una nueva constitución, Alarcón entregó el poder el 10 de agosto de 1998 a Maguad. Nuevamente se dieron pugnas a niveles críticos. El gobierno decretó el feriado bancario, congeló las cuentas de la ciudadanía con un límite de retiros, hasta llegar en enero de 2000 a la dolarización oficial. Maguad fue derrocado. De 2000 a 2003 hubo una relativa calma con Gustavo Noboa, quien entregó la amnistía a los militares que dieron el golpe de Estado a su antecesor. A pesar que Lucio Gutiérrez se lo recordaba por su papel en la rebelión contra Maguad, a pocos meses de su gobierno se dio un quebrantamiento con el sector indígena y movimientos sociales. La gobernabilidad del país se fue a pique. Nuevamente los militares entraron en escena y fue cesado en funciones el 20 de abril de 2005. De nuevo el Congreso tomó la posta y posesionó en el cargo de presidente a Alfredo Palacio, quien se limitó a obrar bajo los esquemas de la administración heredada.
El 15 de enero de 2007 inició la década en el país del correísmo. La mayor crisis política que atravesó fue la rebelión del 30 de septiembre de 2010. Quien parecía que sí iba a ser elegido para continuar con el proyecto de Rafael Correa fue quien finalmente creó una división al interior del partido. Lenín Moreno sobrevivió los 4 años a una grave crisis social, el paro de octubre de 2019. El resumen de estos 44 años de nueva democracia en el Ecuador, 15 presidentes y 3 constituciones. Tú continúas con más, Andrés. Gracias, Daniela. Voy a dar la palabra a Pablo. Pablo, daría la sensación cuando hacemos este recorrido de que el ADN nuestro, del ecuatoriano, del país en su conjunto, es el conflicto, es la tensión, es la turbulencia. Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es el ADN nuestro y de la especie humana. Es decir, la política es conflicto. Digamos que institucionalmente, quizá por mi formación siempre voy a hacer énfasis en esto, institucionalmente lo que buscamos es dar salidas a ese conflicto. Salidas que permitan llegar a acuerdos, procesar ese conflicto. Históricamente ese conflicto ha terminado en guerras en muchos lugares, civiles, entre países. Lo que busca el sistema político es permitir que esas diferencias de intereses, este conflicto en cómo manejar lo público, lo que nos es común, lo político, encuentren cauces pacíficos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos enfrentamientos en la Asamblea, entre la Asamblea y el Ejecutivo, entre partidos políticos, eso en principio, dentro de la política está bien, justamente para evitar que seamos nosotros a bala. Pero Pablo, eso es una tragedia, porque si estamos en ese plano permanentemente, ¿por qué no atendemos los problemas del Ecuador, de la gente, de aquellos que están en las calles? Y es justamente ese quizá la deficiencia. Yo partía por decir, lo político es conflicto. Sí. Ahora, el conflicto tiene que encontrar canalizaciones. Las instituciones nos tienen que permitir eso. Si es que las instituciones no nos permiten eso, si es que el sistema empieza a fallar, nos pasa lo que acabamos de ver justamente hace un minuto en el reportaje. Es decir, intentos de golpe de Estado, esto de que hemos tenido un periodo democrático desde el 78, es muy entre comillas. Entre comillas, totalmente. Muy entre comillas. Hemos tenido caídas de presidentes en donde, ¿por qué cayeron? Nos inventábamos después. O sea, lo ajustábamos a la institucionalidad una vez que ya cayeron. A mí me alegra que hoy, por ejemplo, estemos discutiendo, en todo caso, si es que las causales para el juicio político son o no buenas, porque al menos es una discusión todavía institucional. Ahora, si es que el sistema político no da salidas al conflicto social, a la demanda real de la sociedad, nos pasa lo que nos ha pasado en la década pasada. Estefan, tu apreciación, por favor. Yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Sí. Porque hemos visto que esta incapacidad de realmente entender o canalizar las necesidades de las personas que en mayoría son de muy bajos ingresos. Pero es que las necesidades de esas personas no son entendidas por las élites, esa es la preocupación. Y las élites están disputando otras cosas. Sería lindo que haya un debate, una discusión para mejorar las condiciones laborales, para mejorar... Hay sorpresas como tuvimos en el 2019 o también en el junio del año pasado, ¿no? Porque lo interesante, entre comillas, una de las cosas interesantes del paro de junio de 2022, no hubo una razón como en el 2019, pero hubo un obvio descontento de grandes partes de la población indígena para que pudiera tener esa vehemencia, ¿no? Sin hacer ningún juicio de valor, pero hay un descontento grave en partes de la sociedad. Claro, se puede analizar en qué parte exactamente y por qué, en sociedad urbana indígena o en sociedad rural, o hay un descontento en lo que tradicionalmente se llama la burguesía, ¿no? Un desencanto con el sistema político. Todo ese tipo de cosas existe y no se ve realmente reflejado en lo que es el debate del día a día en la Asamblea Nacional, por ejemplo. Agustín, por favor. Yo coincido mucho con la entrada que nos dio Pablo y quiero dar una entrada histórica adicional, Andrés. Y es que, como en una universidad, como en una escuela, como en un hospital, siempre tienes que ver en los cargos dirigenciales dónde están las responsabilidades políticas. Y si vemos el sistema político ecuatoriano, tenemos que poner la mirada en las élites. Y te digo porque algo que caracteriza a Latinoamérica, no a las élites ecuatorianas, a América Latina,
es que nunca tuvimos históricamente élites políticas y económicas que tuvieron un proyecto civilizatorio de decir, vamos a hacer aquí en la tierra, en Ecuador, un país a nuestra imagen y semejanza. Siempre nos importó más cuánto vale el metro cuadrado en Panamá, cuánto vale más el metro cuadrado en Miami, tenemos dolarización, seguimos siendo el segundo país que más capitales externaliza por PIB per cápita. Entonces, yo sí creo que esta revisión de por qué no hemos tenido un proyecto político de país pasa por una mirada crítica a las élites que no supieron incorporar de manera horizontal y democrática justamente a sectores históricamente subalternizados. Por eso es que la incorporación del movimiento indígena a la comunidad política del Ecuador se dio en las calles, no se dio en las instituciones, como nos dice Pablo que debió haber sido. Y por eso es que lo que hemos tenido desde el retorno a la democracia hasta nuestros días es una incapacidad de procesar el conflicto institucionalmente. Y nos pasa lo que dice Pablo. No es que está la institución en función de resolver el conflicto político permanente, sino que después de cada conflicto modificamos la institución. Sí, eso pasó con las caídas de los otros presidentes, con las cuando salieron los presidentes Maguad, Bucaram, Lucio. Porque abandonó el cargo cuando estaba en su oficina. Y después arreglamos. Claro. Rocío, por favor. Este sistema político es el que tiene que estar a la luz y entendido desde los distintos actores, y eso no está. El sistema político está secuestrado por grupos de poder que quieren hacer las cosas a su manera, sin consultar a nadie y buscando las mayores ganancias, se tenga con quien se tenga que aliar. Y en eso lo más grave es una ley de partidos políticos que está contribuyendo a este desastre, porque en ninguno de los partidos políticos estas elecciones tuvimos candidatos que sean propios, todos de alquiler. Y en un sistema electoral que vemos en donde ha habido ganancia en parroquias del nulo, que significa un rechazo a todo esto. Entonces, si no miramos integralmente que los sistemas políticos tienen que estar alimentados por la sociedad, por los distintos grupos que la componemos, de distintos niveles etarios, de distintas profesiones, de distintas disciplinas, con la derecha, con la izquierda, eso ya casi es inoficioso, no resulta para nada posiciones claras, sino entender que hay problemas que trascienden las disciplinas y son problemas integrales. El desempleo, la lucha contra la corrupción, el nivel de inseguridad que tenemos cada día, el precio de los muchos artículos que tenemos que se disparan sin que nadie diga nada. Entonces, un sistema político que no es capaz de autorregularse, ¿a qué nos está llevando? A un Ecuador fallido. Y lo que pasa, Agustín, como habíamos conversado antes de que nos permitan salir al aire, esto beneficia a alguien. Alguien está medrando de esto. Alguien está beneficiándose de esto. Bueno, sí, y no solo adentro del país, sino también afuera del país. Seguramente. Porque América Latina es una región que es plena de recursos naturales y habrá alguien que se beneficie que no se gestionen los recursos naturales de la manera más soberana y autónoma posible. Fíjate lo que ocurre con la minería, por ejemplo. Exactamente. El desorden de la minoría, alguien se está beneficiando. Y entonces aquí entra una variable especial que es del Estado, porque si en el análisis previo tenemos que a diferencia, no sé, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Japón, no hubo unas élites con un proyecto civilizatorio que incorpore democráticamente a todos los sectores de la sociedad, lo que tenemos es que de repente sectores de clases medias toman por asalto el Estado y pretenden construir ese proyecto desde el Estado, suplantando el rol de las élites. El problema es que el Estado somos todos. El Estado deberíamos ser todos, pero nunca somos todos. Ok, Pablo, por favor, rápidamente. A mí me parece tremendamente interesante el tema de las élites, porque históricamente lo que te dicen en la teoría es que mientras evoluciona el sistema democrático, la incorporación de nuevos sectores a la votación, al ser electos, etcétera, modifica esas élites. Es decir, estos estados elitistas de democracia cerrada no son particulares del Estado, en el mundo entero pasó desde el siglo XVIII, pero se fueron abriendo. ¿Qué pasa en el Ecuador? Que conforme vamos abriendo, se van elitizando
priorizando ciertos grupos. Es decir, no hay esta transformemos el Estado para que nos sirva a nosotros que antes estamos excluidos, sino déjenme llegar al Estado para yo poder convertirme en la nueva élite que excluye al resto. Entonces hay esta lógica de lo que yo estoy de acuerdo con lo que plantea Agustín, es decir, el proyecto Estado son excepciones. Incluso cuando uno piensa, por ejemplo, en el proyecto estatal, digamos, de Galo Plaza Lazo, él tenía un proyecto de Estado, pero era excepcional a la élite, es decir, era una excepción dentro de su élite, y lo mismo podemos pensar en el momento de la dictadura. Los militares también tuvieron un proyecto de Estado. Ellos diseñaron por lo menos un plan de Estado, ¿no? Pero también era excepcional y que se agota rápidamente con el retorno a la democracia. Lo mismo le pasa a Rafael Correa. Más allá de que uno esté o no de acuerdo, hay un proyecto de Estado que siempre termina agotándose, quizá por lo que nos planteaba Agustín, el tema de que es excepcional y es mientras me dure el poder, porque las élites, porque quienes en efecto acceden al gobierno no comparten este proyecto. Y se podría crear una especie, o proponer, digamos, una especie de moratoria, paremos las armas, vamos a estar 6 meses sin estos enfrentamientos para construir, para diseñar el proyecto de Estado. Pues son muy contados los ejemplos de eso. O sea, que tengamos éxito es muy difícil. Yo soy escéptico, tengo que decirlo, porque hay tal vez el ejemplo de Estados Unidos, pero, o sea, en su fundación, pero que luego derivó en guerra civil. Hay tal vez el ejemplo de los países bálticos después de la caída de la Unión Soviética, Nueva Zelanda. O la posibilidad de tener condiciones muy traumáticas que finalmente te conducen, te obligan a hacer acuerdos. Hay que definir el problema primero. Después de Pinochet. Sí, pero de nuevo vimos lo que pasó en Chile en los levantamientos de los últimos años. Bueno, pero vivieron un buen periodo con la concertación, pues. Sí, claro. Igual España. Bueno, dentro de un sistema que se construyó justamente para manejar conflictos de internos de una forma bastante rígida y que al final reventaron, ¿no? Entonces, soy un poco escéptico de la capacidad analítica que se pudiera tener si es que no se identifican los problemas de base. Por ejemplo, un tema que es que en América Latina en general la institucionalidad política está muy mal diseñada. Es una especie de híbrido entre el sistema norteamericano, el sistema francés, con una excesiva representatividad política en el Congreso. No, Rocío ya mencionó el problema de los partidos políticos, que al final cualquiera puede obtener una curul, pero no representa a nadie, ¿no? A ver, ¿qué decías, Rocío? Perdón. ¿Querías comentar? Esa situación es el desastre que tenemos ahora en todo el Ecuador, porque nadie que está lógicamente puesto con una elección aparentemente transparente, que es falso, tiene una representación que no la tenía. Se llena de un documento que le da, y no lo es. ¿Querías decir algo? Es eso. Sí, no, o sea, sí hay salidas, sí se identifican ese tipo de problemas, porque sí se solucionó ese tipo de problema en Europa, en muchos países, diciendo tú tienes que tener mínimo... Los que tienen que solucionar son los que están medrando de esto, entonces no van a querer dejar. No quieren funcionar. Sí, no, porque sí se podría decir, ok, hay cierta representatividad en los partidos relativamente grandes que todavía existen, ¿no? Pachacutic, Izquierda Democrática, digamos, ok, todavía socialcristianos, obviamente el correísmo, en entender que ellos también pueden crear una base más sólida, diciendo, ok, necesitan un mínimo de 5% para Agustín, poder entrar al Congreso. Bueno, lo que te señalaría son algunos puntos claves que deberíamos sostener para poder enfilarnos a un acuerdo nacional, porque no olvidamos que ya venimos con el tema del diálogo, y el acuerdo nacional está desgastado en los últimos 5 años. Lenin Moreno lo desgastó con el diálogo inicial y después del gran acuerdo nacional. Vino octubre del 2019, después tuvimos esta lectura adecuada de campaña de Creo, plantea el Ecuador del encuentro, después del encuentro no se realizan. Entonces, se viene ya desgastando las condiciones de posibilidad en la retina del diálogo. ¿Qué tendríamos que hacer? Creo que lo primero que hay que trabajar en este país son las condiciones de ejercicio de la democracia. Creo que hemos venido ya en los últimos años con prácticas de persecución política a distintas identidades políticas que no permite que exista un juego democrático y una comunidad democrática en la cual la existencia de todas y todos por igual esté garantizada. Y creo que ahí va debido proceso y principio de inocencia. Ahora, la impunidad tampoco sería un buen instrumento para permitir eso, ¿no? No hay justicia sobre la impunidad. Sí, ahí no hay dónde ceder, ¿no es cierto? Tengo que ir a una pausa. Vamos a ir a la publicidad y retornamos en un instante.
El gobierno nacional atraviesa la crisis política más grande en 1 año y 10 meses de gestión. La posibilidad de llevar al presidente Guillermo Lasso a juicio político pende de un hilo. Si se inicia el trámite, tarde o temprano la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse sobre si hay o no causal para continuar con el procedimiento. Mientras tanto, en la Asamblea se miden fuerzas para apoyar el que sería el tercer intento de los opositores por remover a Lasso del cargo. Veamos el siguiente reportaje. La Asamblea Nacional no dará marcha atrás a su intento de destituir al presidente Guillermo Lasso, por encima de los reparos que pueda tener el informe presentado por la Comisión Ocasional por la falta de una causal válida que lo sustente. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y disidentes de Pachacutic y la Izquierda Democrática, sumados a las bancadas del correísmo y el Partido Social Cristiano, confirmaron que la próxima semana presentarán el pedido. Aclararon que el informe aprobado con 104 votos no es lo mismo que la petición como tal. Sin embargo, hasta el momento no hay ponente ni firmas recogidas. Que si participan más bancadas, tienen el derecho también de ser ponentes. En tal virtud no está absolutamente nada cerrado. Cada equipo técnico de las bancadas tenemos nosotros nuestra posición clara, nuestra redacción hasta el momento, y vamos a ver ya en qué momento esto se conoce. Montaron el circo y no tienen qué payaso sea el que lo presente. ¿Por qué? Porque en función de eso no han logrado constituir quién va a representar elementos tan claves como que un tuit, un meme se convierta en la prueba fehaciente para un juicio político. Mientras se redacta esta solicitud en la Asamblea Nacional, también se miden las fuerzas políticas. Incluso quienes apoyaron el informe dieron un paso al costado. Dijeron que solo votaron para hacer un llamado de atención al Ejecutivo. 40 días para sacar un informe patojo, un informe que no tiene los elementos suficientes. Nosotros pusimos los votos el día sábado para que el presidente de la República rectifique. En este momento no hay los votos para un juicio político, lo que hay solo los votos para el informe del Gran Padrino. Apuntaron que tras este procedimiento hay intereses de por medio. ¿De qué sirve destituirle al presidente Lasso si va a continuar Borrero, o el que también se está frotando aquí las manos, el presidente de la Asamblea Nacional? Sea cual sea el día en que se presente oficialmente la solicitud, este solo será un paso más. Para que se desarrolle el juicio político se requiere del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pues sin esto el proceso se archiva. Si la Corte da luz verde, el proceso continuará, pero se requerirá de un mínimo de 92 votos. En junio pasado, el correísmo ya fracasó en su intento de destituir a Lasso, cuando en medio del paro indígena aplicó el artículo 130 de la Constitución, una iniciativa por grave crisis política y conmoción interna que solo alcanzó 81 votos. Claro, Rocío, hay mucha energía, hay mucho esfuerzo, hay mucha incluso decisión para enfrentar una cosa de esas. Pero ¿y los grandes problemas nacionales? ¿Cuándo los hemos visto en estos cabildeos para lograr que se apruebe una ley que se beneficie o que tenga como resultado algo positivo para el pueblo? Por favor. Hay mucho show, hay mucha danza política entre ellos, tanteando a ver por dónde voy a obtener el número que requiero. Y ya lo han dicho, si no se alcanza el número, están las calles, está el señor Isa y está el resto. Entonces, este show no va a terminar ni siquiera con lo de la Corte Constitucional, pienso yo. Lo más grave es que todos los temas se van acelerando en su grave problemática misma. Este problema de la inseguridad es un problema que no lo logran manejar, no lo logran controlar, no lo logran poner en un sitio para decir, ya basta, aquí. Nadie puede. Ahí deberíamos estar todos unidos. Entonces, ese es uno de los elementos que nos convoca y que nos puede cohesionar. Porque si vemos las causas que tiene ese problema de inseguridad, en donde hay desde narcotráfico hasta venta mentirosa de cosas de toda índole, contrabando y lo demás, allí tenemos que estar todos. ¿Y qué significa estar todos? Haber identificado y caracterizado de tal forma el problema que nos vemos reflejados para tener ahí una solución. No es que la solución viene del aire, sino viene de nosotros, pero para eso tenemos que hacer concesiones, y tenemos para que eso ceder. Hay que sentarse. Hay que sentarse. Hay que
quitarse las máscaras, porque aquí hay una serie de máscaras en el Congreso, en la Asamblea, que se ponen y se quitan de acuerdo a la música que haya. Aquí se trata de idoneidad. Y creo que en la sociedad ecuatoriana, si no hay mucho de dónde escoger, creo que hay algo que puede dar inicio a pasos adecuados para solución de cosas. Pablo, por favor. Andrés, a mí me parece tremendamente interesante lo que se acaba de plantear, este momento de impasse visto como una oportunidad, que es completamente contraintuitivo, ¿no? Pero lo que ocurre es que con el diseño de las reglas del juego que tenemos, la Constitución de Montecristi, claramente ahora podemos ver el poder que le otorga al presidente. Incluso ahora que se plantea el tema del juicio político, sabemos que eso no va a pasar, porque incluso si hay causal, incluso si hay los votos, el presidente puede cerrar y lo más evidente sería que cierre la asamblea justo antes de que a él lo voten. Media hora antes. Entre que me voten y yo me vaya bajo mis términos, prefiero irme. Claro, nos vamos todos. Entonces nos damos cuenta de que eso genera un impasse institucional, que incluso hace que algunos asambleístas que saben que probablemente no puedan regresar al pleno de la asamblea después de eso, se lo piensen dos veces. Entonces, tenemos un impasse político que al parecer podría resultar interesante porque es o nos ponemos de acuerdo o vamos a ir a las calles. Y en las calles tenemos otro tema. La fuerza de las calles puede ser explosiva, como ha sido en otros casos, entonces el presidente termina saliendo institucionalmente y las Fuerzas Armadas tienen que intervenir, claro, etcétera. O podría pasar algo aún peor, que es la implosión del Estado. Esto que hemos visto en otros estados en donde la sociedad ya hay tal apatía que dices, mira, ya voy a comprar armas y me voy a defender yo mismo porque el Estado no sirve para nada. Y ya pierdes eso. En cualquiera de esos casos, que es un escenario bastante riesgoso, pero también puede ocurrir esto justamente de nos toca ponernos de acuerdo. Ahí, sin embargo, hay algunos problemas. Uno, nos toca ponernos de acuerdo quiénes son los interlocutores válidos, porque están tremendamente desgastados. Eso ya pasó en Chile, que se mencionaba hace un momento, el estallido social. Uno de los problemas del estallido social era ¿y con quién conversamos? Porque no hay representantes legítimos. Y otro tema que tenemos es la confianza, porque para que Andrés, usted y yo llegamos a un acuerdo, me va a vender su auto, para no tener que ir al notario, a no sé qué, cerramos un apretón de manos, yo le paso la plata, usted me pasa su auto. ¿Qué pasa si luego no me pasa el auto? Entonces ahí empezamos a inflar. Y el problema es que este gobierno se ha encargado de quemar sistemáticamente los puentes una y otra vez, incluso con sus socios ideológicos. Hace 3 semanas, yo particularmente, más allá de mis preferencias ideológicas, celebraba el que Henry Cucalón asuma el Ministerio de Gobierno. Me parece que es un político de larga trayectoria, sabe moverse, etcétera. La misma semana el presidente insultaba sin ninguna provocación al líder histórico del Partido Social Cristiano. Pensemos en lo que le pasó antes con Hervas, pensemos en el acuerdo al que habían llegado con correístas y Partido Social Cristiano antes de asumir. Es decir, si ya sabes que no hay cómo confiar, es muy difícil negociar con el gobierno. Entonces, por eso digo, yo creo que ya no es un problema del gobierno, ni de sostener al gobierno. Es un problema del país, es un problema de nosotros. Por supuesto, el tema de confianza y cómo generar esos lazos de confianza. Y además, y está muy bien el hablar de nosotros, porque sabemos que esas negociaciones ocurren, están ampliamente estudiadas, pero en este país sabemos que esas negociaciones tienen que ocurrir por debajo. A veces porque los temas que se negocian son nefastos, otras veces no, simplemente porque si yo soy de izquierda y me ven con alguien de derecha, eso está muy mal visto. Entonces, no, pues yo me tengo que insultar frente a las pantallas del show, el espectáculo, aunque luego nos toque ponernos de acuerdo. Hoy día en Quito particularmente hemos estado conmovidos con este secuestro de esta pareja en la Ruta Viva. En fin, estamos conmovidos, estamos afectados. Y uno dice, bueno, ¿y qué me resuelve lo que está pasando en el Parlamento? Que no hay los votos, que si hay los votos, que la Corte tiene que resolver, que está mal planteada el informe. ¿Qué me sirve eso cuando se presentan casos como el que te menciono? Bueno, es una alerta. Claro, yo sé, cada feminicidio grande se dice, pero no necesitamos más ejemplos de que a las mujeres hay que protegerlas y darles, obviamente, los mismos derechos que a los hombres. No necesitamos más ejemplos, pero sirve como otra alerta más para crear, ojalá, una masa crítica que ayudara
a encontrar un diagnóstico correcto primero de que se tienen que cambiar las cosas, ¿no? Porque como decía Pablo, sí, estamos estancados, cada uno en una trinchera y es muy difícil que se puedan mover, porque también hay preguntas fuera del país de que aunque Lasso decretara la muerte cruzada, ¿cuál gobernanza tuviera realmente, ¿no? ¿Podría gobernar? ¿Podría hacer reformas radicales? ¿Podría provocar más bien la calle? ¿Reaccionaría la CONAI? Etcétera, etcétera. Todo ese tipo de preguntas nos dicen, ojo, no se deben esperar cambios radicales, ¿no? Entonces, realmente, sí, hay una oportunidad de análisis, pero en el fondo, para la desconfianza, lo único que se me imagina sería un régimen robusto de transparencia para poder identificar los problemas, estar claros sobre los conceptos y también, obviamente, ver quién se beneficia económicamente de qué tipo de decisión. Yo tengo lamentablemente una visión un poco más pesimista cuando hablamos del oportunismo que menciona Rocío, por ejemplo, o que menciona Pablo, porque esto conecta con el Estado prebendario. Entonces tenemos un impasse político, tenemos una crisis política. ¿Y qué le dicen ciertos sectores políticos de la Asamblea y de afuera de la Asamblea al gobierno? Yo te voy a dar lealtad en esta coyuntura, pero cuesta tanto. Y yo quiero la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, quiero la Gerencia General de CNT en mi provincia, yo quiero tener una cierta participación en los procesos administrativos de los hospitales, eso ya lo vimos en la pandemia. Entonces, el Estado termina prebendalizado, loteado. Y digamos que en algún momento Guillermo Lasso tiene una gran política pública, logra despertar un apoyo nacional para desarrollar esa política pública de seguridad, que por los puentes quemados yo dudo que él pueda fungir ese rol, porque ya quemó los puentes, pero digamos que lo quiere hacer. Tiene la institucionalidad lotizada, le responde cada sección de cada ministerio a una persona distinta. ¿Cómo va a poder ejecutar coherentemente una política pública? Entonces, mi visión sobre el oportunismo, cómo se cruza con el Estado prebendario, me lleva a pensar que en este momento, ni siquiera llegando a construir en una coyuntura crítica un pacto, tenemos el Estado capaz de desarrollar la política pública que nos cure de esta crisis de seguridad. Es posible que cerremos con 40 homicidios cada 100.000 habitantes de este año, que saque de terapia intensiva a la salud, que solucione de una vez por todas los problemas centrales de la educación, que dé un pacto al tema de la seguridad social. Y en ese sentido, viendo este escenario, yo creo que tenemos que apostar a procesar este conflicto políticamente. ¿Qué dices, Pablo? A mí me parece interesantísimo algo que se mencionaba hace un momento, el tema del shock nacional, ¿no? La guerra, la dictadura, etcétera. Yo creo que eso lo estamos viviendo con el tema de seguridad. Ese es el gran... Yo quisiera creerlo. Quizás. O sea, estamos hablando de que nos están matando. Con lo que nos estamos diciendo que Esmeraldas tiene 70 muertes cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de que es el Pablo, momento... eso no le interesa a los políticos. No a los políticos. Este momento debería haber una tregua. Pero exactamente, pero yo sí creo que a la sociedad sí le interesa. A la sociedad, naturalmente. Porque ahora yo no sabía si venir al canal o no en auto, y si me suben un Uber, no sé si me van a secuestrar. Entonces, de pronto ya el shock ya no es el show solamente de la televisión, sino que empezamos a decir, bueno, política pública. Esto que parece tan ajeno los últimos años, y que quizá lo que plantea Agustín son desafíos importantísimos, de incluso si tuviéramos, es difícil. Y ahí tenemos este tema de qué pasa si es que Lasso cae. O sea, supongamos que en efecto cae, o que él decreta la muerte cruzada y cierra la Asamblea. Tiene dicen, entre 6 y 9 meses de gobierno sin el estorbo de la Asamblea. A ver, ahí hay que poner números sobre la mesa. Han habido 7 proyectos de ley presentados por el gobierno, 5 están siendo procesados. Entonces, bloqueo de la Asamblea es también un poco show. Entonces, digamos que ya no tiene ese estorbo. Tiene la capacidad de gestionar. El año pasado, en plena crisis de seguridad, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior devolvieron presupuesto no ejecutado. Entonces, uno dice, a ver, al menos compremos, no sé, armamento, patrulleros, no tengo idea, no es mi expertise, pero algo se puede hacer con este dinero. Se devuelve. Entonces también hay este problema de, ya no es solo un tema de planificación, sino de capacidad de ejecución, quizá porque hemos mermado las capacidades del Estado, también con un cierto sesgo anticorreísta, de hay que descorreizar el país, entonces hay que desarmar ciertas estructuras que probablemente sí también sirvieron para la corrupción, puede ser. Okay, Agustín, rápidamente y vamos a pasar al siguiente tema. Hay una imagen que solíamos decir en las elecciones quienes venimos más de un costado de izquierda, nacional, democrático, popular, y era esta incongruencia que un sector del gobierno compuesto por una pata liberal y una pata
libertaria que no cree en el Estado gobierne ese mismo Estado. Y Santiago Basabe lo puso una fórmula magistral. Que libertarios gobiernen el Estado es como que un ateo vaya a gobernar la Iglesia Católica. Y si tenemos faltas de ejecución en este momento en política pública es porque lamentablemente hay redes políticas en el gobierno que no conocen de política pública porque no creen en la política pública. Entonces, ahí el problema ya es hasta ideológico. Es que eso es lo que yo no sé, no estoy seguro que sea ideológico, Rocío. Yo creo que es el cruce de cuentas, la muerte cruzada. Ese es. La muerte cruzada es un cruce de cuentas. Entre sectores. ¿Qué nos estamos jugando aquí? Si no hay en el gobierno de Lasso gente que entienda la política pública y esté haciendo cosas que no dan ningún resultado, porque no tienes ni gasto público, ni gestión, ni recursos, ya para que los demás lo hagan siquiera. ¿Qué te está demostrando? Que hay una ineptitud. Y frente a esa ineptitud, el otro bando dice muerte cruzada porque no pueden hacer. Pero da la casualidad que en el mismo bando están ellos, pues, que no han podido. Ese concepto de te saco a ti para ponerme a mí. Es mentira. No puede ser. Pues. Entonces, ¿por qué no se puede dar esto desde mi punto de vista? Porque el cruce de cuentas entre ellos es grande. ¿Yo qué voy a perder con la muerte cruzada? Yo solo quiero alertar, decir que rectifique, que no haga más cosas que le van a ir peor. Pero yo no quiero dejar esta situación que me está generando tener más de $6,000 de ingresos cada mes, tener 10 asesores, tener estas ventajas. ¿Por qué las voy a perder? Si al fin y al cabo el Estado, ¿qué me importa? Y el otro, desde el gobierno, dice, bueno, pues entonces aguántenme. Como no necesito tampoco de ustedes, he podido hacer sin ustedes esto y estoy manteniendo niveles adecuados en el manejo económico, miren cómo están las cuentas. Claro, y también puede haber otros intereses, entonces quiero tomarme la justicia para beneficiarme respecto a sentencias que eventualmente puedan venir. Es una constante de la política ecuatoriana. Y quiero que se revise mi proceso, o sea, también hay esas cosas. Sí, pero hemos visto también eso desde Febres Cordero, Lucio. Hemos revisado. Y eso es una de las claves que sería obviamente de eliminar. Sí. ¿Pero cómo? Ese es el gran problema, porque quienes tienen que eliminar son quienes se están beneficiando de esta situación. No, una de las cosas que mencionó Rocío, que me pareció muy interesante, es también el tema, ¿se compra o no una cosa robada? Sabemos dónde están los mercados de cosas robadas y no se cierran, y son también, de nuevo, décadas de que se sabe en dónde en el centro histórico se venden cosas robadas, ¿no? Y yo no entiendo la incapacidad de actuar ahí. Y no es algo específicamente de un gobierno que odia el Estado, de un funcionario que no quiere que se... Pero es que ahí vemos el problema es del gobierno. No es algo local. Es exclusivamente del gobierno. Sí. Es de nosotros que vamos a comprar sabiendo que son cosas robadas. Ese es el problema. Sí, entonces ese egoísmo, ¿no? Son esas conductas que por eso digo, o sea, obviamente... Hay que definir cómo se llega a la transparencia, por ejemplo, en Argentina, el caso de la inflación argentina, ¿cuánto es? Bueno, gran bronca, ¿no? Pero hay que poder encontrar realmente también la definición de cuáles son los problemas. Y yo también ahí soy un poco escéptico de que se logre. Totalmente de acuerdo. Vamos rápidamente, Agustín, y después Pablo, y vamos a un corte. Un minutito casi. Bueno, cerraría con esta idea. ¿Nos da miedo el conflicto? Sí. ¿Son las elecciones la manera que conocemos desde la ciencia política que mejor funciona para resolver el conflicto y dirimir? También. Y en ese sentido, si es que nos atraviesan tantas crisis, lo que necesitamos es un proyecto político con un mínimo de legitimidad que proponga y adopte soluciones vinculantes para toda la sociedad. Y ¿podemos vivir 2 años más de incertidumbre? Yo sí les hago esa pregunta, de verdad. ¿Podemos sostener esta situación 2 años más? Que potencialmente de aquí en 3 meses hay una movilización, que hay una mesa de diálogo, que no se soluciona. Pero ¿qué nos garantiza ese otro que sí nos va a dar estabilidad? ¿Te refieres al vicepresidente o un proceso eleccionario? El vicepresidente, el que sea. El vicepresidente en este caso no ha quemado los puentes como sí ha quemado el presidente. Entonces es un actor que puede concitar a su alrededor una alianza o puede por lo menos conformar una mesa de diálogo más amplia. Y si nos vamos a un proceso eleccionario, que eso está en decisión del presidente Lasso más que de cualquier otro actor político vía la muerte cruzada, lo que va a llegar es que una fuerza política va a tener que entrar en competencia electoral, todas, y van a tener que proponer proyectos de país y se van a legitimar
legitimar en las urnas. Y entonces el que pierde después de 2 años va a pedir la salida de ese que ganó. Y nos vamos a pasar en eso. Es posible, pero necesitamos que alguien tome decisiones vinculantes para la sociedad. Yo estoy de acuerdo, pero además creo que es importante tocar algo que se ha mencionado tangencialmente, aunque constantemente, el tema de la justicia. Y el tema de la justicia es importante, entre otras cosas, porque, y este sí es muy común, asumimos a la justicia como un otro imparcial. Y yo creo que parte de la transparencia de la justicia es asumir que no existe un otro imparcial. La justicia nunca va a ser perfectamente imparcial porque está hecha por seres humanos. Porque al juez de Esmeraldas que le tienen amenazados los hijos no se le puede pedir que haga su trabajo con absoluta pulcritud y ponga en riesgo su vida y la de sus hijos. No, por supuesto que no. Entonces uno tiene que entender que la justicia, aparte de transparentar la justicia, es transparentar el sistema y cómo afecta a los operadores de justicia. ¿Quiénes son esos operadores? No se justifica que el de Esmeraldas, si asumió ese cargo, sea un juez. No, pero el Estado tiene que asumir la responsabilidad de generar un entorno en donde él pueda fallar en justicia sin tener miedo de que le secuestren a los hijos cuando salen de la escuela. Caso contrario, también es un poco inhumano pedirle, mira, deja que se mueran tus hijos, pero tú fallas. Entonces la justicia, parte de la transparencia en la justicia, es transparentar el que los procesos de selección de jueces, cómo llegan, existe o no existe carrera, qué garantías hay, qué garantías me dan a mí fiscal. Origen. Son los políticos que metieron la mano en la justicia. Y no solo eso, sino que a los políticos también les interesa que el juez esté a la venta. Ah, por cierto, sí, ese es el objeto. Entonces sí, los actores políticos no tienen los incentivos para transformar el sistema político. Y es probable que este intento de destituir al actual presidente tenga como afanes eso. Y ahí es cuando uno entiende por qué existen las calles. Okay. Tengo que ir a la pausa, volvemos en un instante. Bien, vamos a la tercera parte del programa. Voy a empezar con Stefan para pedirle su apreciación respecto a algo que estábamos comentando en el corte comercial, y es la posibilidad que desde la sociedad civil se pueda llevar adelante iniciativas, propuestas, empujar, digamos, la idea de un encuentro, de una alianza, de un proyecto de Ecuador. No hay alternativa, ¿no? Sino quién lo va a hacer. Porque sabemos que hay élites que se benefician de la situación tal como está, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que ser esa sociedad civil, solo que yo no la veo movilizada. ¿Cómo conducirla? ¿Cómo motivarla? ¿Cómo liderarla? Motivación en general, sí. El enojo, la disatisfacción con ciertas cosas, obviamente también pueden ser temas puntuales, ¿no? O sea, la caída del comunismo de Europa del Este se vino también por manipulación de elecciones locales, ¿no? De que decía, bueno, pero aquí por lo menos no se votó el 100%. Sabemos que no es así y entonces ahí la gente se enojó y empezó a tambalear el sistema, ¿no? Pero también cosas como la migración pueden hacer que se muevan las cosas. ¿Por qué? Porque una de las válvulas de escape es la migración. Y ahora con la ruta vía México legal cerrada, entonces hemos visto otros flujos migratorios, etcétera. Y todo ese tipo de van cosas empujando, van llevando, acumulativas, sí. Pero es difícil porque hay un desencanto también. Okay. Me quiero quedar con algo que dice Stefan, porque si la migración es un indicador de que un país es una olla de presión, no debería dejarnos dormir que en los 2 últimos años el saldo migratorio es de 190,000 compatriotas que se fueron afuera, la mayoría a Estados Unidos. El país es una olla de presión, tiene que resolver la conflictividad política por las vías institucionales, porque si no va a pasar lo que dice Pablo, van a estar las calles. Y yo no sé si podemos soportar más esa incertidumbre de si va a haber paro o no va a haber paro, ni el sector productivo, ni a los mismos pueblos de nacionalidades indígenas, ni a la vida cotidiana del país le conviene. Un paro son muertos, un paro es represión, un paro es ruptura del tejido social.
Entonces tenemos que utilizar los mecanismos institucionales que tenemos para dirimir nuestros conflictos. Está bloqueado el tema de la revocatoria del mandato, la pelota de la cancha está en la Asamblea, cada uno tiene que hacerse cargo de sus decisiones y de sus responsabilidades y de manera pública ante la sociedad. Si van a votar a favor o en contra, si van a admitir o no van a admitir, ya es decisión institucional de cada persona. Pero tenemos que empezar a responsabilizarnos de la parte que nos toca en este conflicto. Perfecto. Rocío, por favor. Yo creo que urge, a pesar de que el resultado será a mediano y largo plazo, una transformación educativa en todos los niveles. Creo que esa es la base a la que le apostamos los ciudadanos, la sociedad civil de donde yo vengo. Y es cierto que está desmovilizada, desmotivada tal vez, pero hay núcleos que se siguen manteniendo y se generan. Pero vamos a tener enfrentamientos, conflictos con educados, nada más. Claro, entonces, ¿en dónde se centra esa educación? En valores. Si no hay una educación en valores que te impida realmente que vos, como ser humano, escupas en la calle, que tú des el paso a la tercera edad, que tú respetes el semáforo, que tú no copies en el examen, que no hagas copy-paste en la tesis, que realmente te duela lo que le pasa al ciudadano de a pie, que le respetes al de la bicicleta, que pagues completo lo que dice tu tarifa. Yo creo que esa parte fundamental, la parte ética de la sociedad, que sí la tenemos y que sí la podemos potencializar, es el reto que tenemos los ciudadanos de bien. A mí me parece tremendamente importante lo que se acaba de plantear sobre la educación, pero yo creo que va acompañado del proyecto social, el proyecto de Estado que tengamos. Porque el problema es que ¿qué les ofrecemos? O sea, cuando uno piensa, por ejemplo, en los soldados del narco, me parece que hace unas 2 semanas o una semana vimos imágenes perturbadoras de niños de 13, 12 años que ya no solo trafican, sino que empiezan a entrar en la escuela de sicarios a esa edad. Y uno dice, es terrible, es un tema de valores, etcétera, pero también es un tema estructural. O sea, ¿con qué sueño? Y eso tiene también que ver el tema de las tecnologías de la información, porque antes uno no se enteraba, ahora es más presente este Estado está descompuesto, yo no tengo ningún futuro, no tengo ninguno. O sea, no voy a llegar a la universidad, no voy a ser doctor, no voy a ser médico, estos sueños que uno tenía hace 30 años, eso no va a pasar, pero de pronto tengo una organización perversa, que son las mafias, el narco, etcétera, que me está ofreciendo una salida que probablemente el proyecto social ecuatoriano, esto que llamamos Ecuador, más allá de los políticos y de la institucionalidad solamente gubernamental, no me está ofreciendo. No me está ofreciendo, entonces como no me está ofreciendo, no tengo un proyecto de vida. Ahora, pero tú decías al inicio del programa que habían 2 o 3 casos, mencionaste lo de Galo Plaza, lo de los militares. Ahora que quisiéramos construir ese sendero por el que vamos a transitar, si no tenemos los líderes, si no tenemos los gobernantes, ¿desde la sociedad se podrá hacer? Desde la sociedad, pero eventualmente siempre se va a necesitar del político, porque somos políticos, porque el político es gregario. Y ahí quizá lo que planteó Agustín hace un momento es tremendamente importante, porque para tener el interlocutor, necesitamos que el interlocutor sea válido. Este interlocutor, el actual interlocutor, ha quemado puentes. Incluso pensando en el vicepresidente, al menos no ha quemado puentes todavía, quizá lo mejor sería volver a tener interlocutores, y ahí el tema de la Asamblea Nacional es importantísimo. Nosotros hemos caído en un círculo vicioso en donde decimos, la Asamblea es mala, quitémosle responsabilidades, entonces como es mala, los partidos políticos no se preocupan por preparar cuadros para la Asamblea, entonces es peor, entonces le quitamos responsabilidades, y así seguimos con una Asamblea que desde el 78 ha ido perdiendo notoriedad, importancia, ya ahora tiene que aprobar el presupuesto, ni siquiera mira las cifras. Entonces, en esto nos olvidamos que la Asamblea es el órgano representativo que nos permite pensar en que el presidente gana elecciones, pero los otros sectores también están representados. Les quiero pedir rápidamente un mensaje final, prácticamente una intervención, una ronda. Estefan, 30 segundos. Hay que mirar ejemplos en el mundo que han funcionado, donde países han atravesado crisis institucionales, digamos, afuera de conflictos bélicos, pero realmente crisis profundas, ¿no? Países bálticos, Nueva Zelanda, Alemania después de la guerra. Realmente mirar lo que funciona en vez de mirarnos siempre el ombligo. Ok, por favor, Agustín.
Yo quisiera dejar un mensaje no de alejamiento, sino de acercamiento a la tarea política, porque si tenemos una clase política que está o emocionalmente dañada o que está muy sucia, entonces tenemos que aventurarnos también a empezar a tomar y ocupar esos espacios. Perfecto. Rocío. Solo el trabajo de cada día, de cada ecuatoriano que haga lo que tiene que hacer y que mire hacia adelante con optimismo a pesar de toda la crisis, yo creo que va a cambiar un poco el chip de esta desolación que vemos especialmente por el tema de la inseguridad. Yo quiero creer que estamos en una crisis institucional, en un impasse, y sin embargo puede ser una oportunidad. Y en estos casos internacionales que han funcionado, en muchos casos también ha habido algo de suerte. Y ha habido algo de suerte, y quizá el bloqueo en el que estamos y la crisis de seguridad que tenemos, si es que se canaliza bien, puede orientarnos a salir con algo mejor de lo que teníamos. En manos de la suerte. No, aprovechemos la oportunidad, porque así como es terrible la crisis, también es una oportunidad, justo porque ninguno puede pisarle el poncho al otro ahorita, porque todos están bloqueados. Quizás es un buen momento para que nuevos actores, para que se legitime el diálogo y puedas construir un proyecto de Estado. Muchísimas gracias por la participación de ustedes esta noche. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... Te convertirás en un profesional bilingüe y podrás optar por una doble titulación. Reinvéntate con la nueva UID, Powered by Arizona State University. Produbanco, en pro de ti. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia como algo más que una profesión.